Otras teorías, por ejemplo, Tornik va a ser muy importante, fue muy importante con otros conductistas, ya que ellos se dan cuenta que no solamente los estímulos asocian, sino que es posible asociar un estímulo con una respuesta, digo, con una consecuencia, ¿sí? Con un estímulo. Entonces, la conducta también es controlada por las consecuencias, y esto es lo que la mayoría de las personas usan, ¿sí? Entonces, él comenzó a estudiar el aprendizaje basado en consecuencias y el experimento clásico es el del gato. Él encerraba un gatico y el gatico había comida, y si el gatico podría abrir la caja, podía llegar a la comida. Entonces el hecho de que él llegara a la comida, que es la consecuencia, ¿no? Conseguir la comida, hacía que él aprendiera a abrir la caja, ¿sí? Entonces él miraba que el gatico abría la caja por ensayo y error, ¿sí? Entonces él diría, mire, en nuestra vida natural nosotros, en muchas de nuestras conductas son por ensayo y error, ¿sí? Vamos intentando hacer cosas. Y aquellas cosas que nos lleven a resultados positivos van a hacer que nosotros las volvamos a hacer con mayor frecuencia. Eso lo llamo la ley del efecto, ¿sí? Y aquellas cosas que lleven a consecuencias negativas van a hacer que no las volvamos a hacer. O sea, van a disminuir las conductas, ¿sí? Y esto fue algo que surgió, como les digo, hace 100 años. Entonces, en su momento fue revolucionario, y esto cambió, por ejemplo, todas las pedagogías. Él escribió como 2, 3 libros aplicados a la educación, en psicología, de los primeros libros en psicología educativa, y era básicamente esto: manipular recompensas y experiencias que llevaran a situaciones recompensantes o aversivas para eh, producir o eliminar conductas, ¿sí? Que son los modelos más clásicos de tipo conductual. Sin embargo, esta ley tiene falencias, y una de las principales falencias es que no siempre una consecuencia negativa hace que tú dejes de hacer ese tipo de cosas. Todo lo contrario, aumenta otras conductas. Por ejemplo, si yo te castigo, es probable que tú comiences a escapar, o no quieras entrar al lugar donde te están castigando. Entonces no se elimina la conducta, sino que se crea una conducta que llamamos conducta de escape o de evitación, ¿sí? Entonces esto va a ser revisado con más detenimiento más adelante por otro psicólogo muy importante, uno de los psicólogos más importantes en la historia de la psicología, que fue B.F. Skinner, ¿sí? Sí, el mismo el Skinner. De ahí hacen como la parodia para el Skinner de los Simpsons. Entonces, el señor B.F. Skinner va a partir de estos postulados de la ley del efecto, pero va a tratar de hacer experimentación. Principalmente lo hace con ratas y palomas, principalmente palomas, para tratar de ver o de hacer unas teorías sobre cómo las consecuencias comienzan a controlar el comportamiento. Entonces él va a proponer algunos de los principios más importantes y más consistentes en psicología. Esto, a pesar de que ya ha pasado como 80 años, sigue siendo muy vigente en términos de que funciona para ciertas conductas, ¿sí? Para el aprendizaje de ciertas conductas. Tiene mucho poder de predicción, y siendo muy bien usado, permite formar conductas complejas. Pero bueno, ahora veremos las limitaciones. Él lo va a llamar condicionamiento instrumental o condicionamiento operante, ¿sí? Instrumental o operante. Porque está basado en la operación, en la acción, en el manejo que se hace sobre el medio y los resultados que esa conducta instrumental sobre el medio tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que se manipula acá? Aquí ya no se manipula la relación entre dos estímulos. Aquí se manipula la relación entre un estímulo, una respuesta, digo, y su consecuencia, ¿sí? O sea, el estímulo. Desde el anterior era una relación, se manipulaba la relación entre los estímulos. Acá se manipula la relación entre la respuesta y la consecuencia, ¿sí? Tenemos 2 tipos de condicionamientos operantes o de aprendizajes instrumentales: los que son a través de refuerzos y los que son a través de castigos. Los llamo reforzamientos y castigos. Estos lo usan los papás como pautas de crianza, lo usan los maestros como pautas de educación o didácticas. Esto lo usa política pública todo el tiempo. Muchas de las leyes están montadas sobre esto. Entonces el hecho de que te manden a la cárcel, o te pongan una multa, o te pongan una infracción de tránsito, tiene que ver todo con esto, ¿no? Es tratar de formar nuestra conducta para que hagas o no hagas cosas
dependiendo de si lleva consecuencias negativas o sea, consecuencias placenteras o displacenteras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar sobre esto? Sí, profe, de pronto ahí estaría lo de los, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no es el nombre correcto, pero como el cuento de los, bueno, sí, comparendo, iba a decir parte, comparendos pedagógicos, ¿no? Que tú tienes la posibilidad de hacer un curso para obtener una baja del 50% del comparendo, por ejemplo. Entonces la gente corre a hacer el curso, se obliga, entre comillas, a aprender algo mientras hace el curso y pagar la mitad, ¿no? Cuando Claro, pero realmente esto el valor sería la mitad y de una vez haces el curso. tiene que ver, pero es mucho más complejo. Y ahora vamos a ver que este tipo de aprendizaje tiene limitaciones, ¿no? ¿Qué hacen las personas? Van al curso y se ponen a hacer otra cosa y lo que menos les interesa es aprender, porque la conducta, no, o sea, ¿qué es lo que pretende la filosofía de esto? Es que el curso pedagógico te sirva para evitar que más adelante cometas más infracciones, ¿sí? Que aprendas con habilidades ciudadanas, ¿sí? O competencias ciudadanas, de respetar las leyes, bueno, no sé. Pero en realidad las personas no lo ven como de esta forma, las personas lo ven como, como joven y si pudiera no iría y voy una hora a perder tiempo, simplemente, o algunas personas que dirán, no, pues yo gano más en 1 o 2 horas que lo que voy a perder tiempo en ese curso, entonces prefiero pagar la multa completa, ¿sí? Entonces en realidad ahí pierde la filosofía porque no están comprendiendo que la conducta humana es mucho más compleja y que es lo que vamos a ver más adelante, que lo que tú piensas, que tu cultura, que tu contexto influye también sobre cómo se está moldeando. Entonces, yo creo que, y eso no está muy bien medido, pero si pudiéramos medir el efecto que tiene el curso, o sea, eso se podría medir, pero eso con un experimento simple, ¿no? Cogiendo 2 grupos, uno lo mandamos a curso y otro no, y miramos en términos de 2, 3 años la frecuencia de infracciones y veremos, y yo sospecho que no hay diferencia. O sea, yo creo que el efecto que tiene el curso realmente es, no es muy grande. O que me digan ustedes los que han ido a un curso de estos, si eso ha cambiado radicalmente su conducta al conducir. Muchos siguen tratando de, entonces incluso el parte en sí mismo no funciona para muchas personas. O sea, muchas personas si pueden, que si ven que no hay cámaras, si ven que no es el policía, cometen la infracción. Entonces el parte no reduce la probabilidad de tu conducta a menos de que estés siendo vigilado. Entonces aquí hay otros elementos que entran en juego. Claro, además, profe, porque funciona más la recompensa que el castigo, ¿sí? Uh -huh. Y eso no es visto en estos términos, por ejemplo, de tránsito, ¿sí? No Claro. hay una recompensa frente a las personas que conducimos bien o bueno, que acatamos como las normas viales, ¿sí? Uh -huh. Y solo hay castigos. El castigo reduce, entre comillas, reduce conductas, pero no es tan factible, no es tan, ¿cómo es la palabra? No es tan, bueno, digamos que sí, factible frente ¿Efectivo? a efectivo. Bueno, sí es efectivo, o sea, el castigo sí es efectivo, ¿sí? Pero no es tan factible que se reduzcan conductas por castigo a que se aumenten conductas por el reforzamiento. O sea, es más fácil reforzar Claro. algo bien que castigar algo mal. Es más fácil. Sí, tienes toda la razón, Suri, porque cuando tú haces ahora lo vamos a ver, cuando tú generas un plan de reforzamiento, Catherine, profe. ay, Catherine, qué pena. Cuando tú generas un plan de reforzamiento, directamente estás trabajando sobre una conducta puntual, ¿sí? O sea, estás aumentando la probabilidad de que esa conducta se vuelva a presentarse. Pero cuando tú haces castigo, lo que haces no es eliminar la conducta, es generar variabilidad de la conducta. Que los castigos no, son muy difíciles de manejar porque generan es que las personas hagan muchas otras cosas. Por lo general, cosas poco éticas para saltarse la probabilidad de que vuelvan a ser castigados, ¿sí? O sea, las personas en lugar de reducir la velocidad para no ir a 80 por hora, lo que hacen es tratar de engañar la cámara o tomar otra ruta, ¿sí? O cambiar la placa al carro, ¿sí? Bueno, eh, entonces, y otra cosa que iba a decir también, muchas gracias por tu intervención porque me permite aclarar varias cosas, es que aquí es importante la relación temporal entre, entre la respuesta y la consecuencia. Entre más cerca sea la relación temporal y contextual, o sea,
y consistente, entre más cerca en el tiempo, más cerca en el espacio y en el contexto, ¿sí?, sea la aparición de la respuesta y la consecuencia. O sea, si en el lugar donde cometiste la infracción te llega el policía y te parte o te recompensa por no haberla cometido, es probable que modifique más fácilmente tu conducta. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, y si en ese mismo momento tuvieras que sacar el dinero y pagarlo, ¿no? Entonces, que a ti te llega, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las cámaras? Entonces, con las cámaras te llega la infracción casi que una semana después de que tú la cometiste. Entonces, ya se rompió la relación de contingencia entre la conducta y la consecuencia. Entonces, tú ya no atribuyes que ese parte fue ocasionado por tu conducta, sino lo atribuyes involuntariamente a algo externo, ¿sí? Entonces, a esas cámaras, ¿sí? Y adicionalmente, entonces no te genera la aversión a esa conducta. La próxima vez que estés en el carro y que puedas acelerar, hacer la curva prohibida o saltar el semáforo, no te va a generar ese miedo por ser castigado, porque no, cuando se te dio el castigo, no estaba en el mismo contexto. No sé si me hago entender. No hay ¿Sí? Eso, asociación, digámoslo no hay así. asociación. Sí. Eso pasa lo mismo con las notas, por ejemplo. ¿Sí? Si a ti no te retroalimentan inmediatamente después de la evaluación, se pierde la relación entre el castigo y la conducta de la evaluación o lo que sea, o la conducta inadecuada que hayas hecho. Entonces, muchos padres reciben el boletín un mes, 2 meses después de que de que se hicieron las evaluaciones o que el niño tenía que estudiar o hacer los trabajos en el colegio, ¿no? ¿Sí? 2 meses después, y bien te llega el peladito a la casa y le dan su zurra o le quitan las recompensas que tenía, bueno, lo castigan, ¿cierto? Es poco probable que la próxima vez que el niño tenga que elegir entre ver el videojuego, dormir, comer, lo que sea, salir al parque y estudiar, piense en estudiar porque lo van a castigar después. Simplemente no está la relación conductual y fisiológica entre la conducta que yo hago y la forma y las consecuencias que eso trae. ¿Sí? Tenemos la falsa ilusión, o sea, nosotros somos muy lindos y ponemos en un pedestal a los seres humanos, y eso es incorrecto. Los seres humanos somos animales biológicos, fisiológicos, también culturizados. Funcionamos en hábitos, que estos condicionamientos se dan en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Tenemos la falsa ilusión de que las personas son racionales. Esto es un error. Nosotros, los espacios de racionalidad son muy pocos. Y adicionalmente, o sea, hay otros condicionamientos o hay otros determinantes de nuestra conducta mucho más fuertes que el razonamiento, la planificación ejecutiva que tú hagas de tu comportamiento, y más de ciertas edades. Sí, si no lo hacemos nosotros de adultos, imaginen los niños por ahí de 6 años, 7 años, 5 años, es que el niño piense que no jugar en este momento, no estar en internet en este momento, no usar la tablet en este momento, va a impactar en un boletín o en perder una asignatura en 2 meses. Eso no es real. Y cuando el papá le dice, es que tú no te das cuenta que esto va a afectarte en el futuro, no se da cuenta. No sobre decírselo, pero en realidad esa no es la forma de controlar la conducta. ¿Sí? Entonces, las consecuencias deben ser inmediatas una vez terminada la conducta. Deben producirse en lo posible en el mismo contexto en el que se produce la conducta, ¿sí? Y deben ser aplicadas de forma consistente, ya sean consecuencias positivas o consecuencias negativas, para asegurar el aprendizaje. Por eso la mayoría de los padres, muchos padres, fallan, y principalmente los más jóvenes, en sus pautas de crianza, porque no son consistentes. Entonces, la conducta no predice confiablemente la consecuencia, ¿sí? O sea, los padres que amenazan mucho, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Algo que decir acá, mis niñas? No, señor. Bien, entonces comencemos a hablar de cada uno de estos. Cualquier cosa, mis asistentes conductistas me pueden apoyar acá, ¿no? En todos estos temas. Bueno, mis asistentes no, mis asesoras. Reforzamiento, ¿no? Entonces, el reforzamiento
es parte de, son consecuencias que generan un aumento en la probabilidad de una conducta. ¿Sí? O sea, son estímulos que recibes una vez has hecho algo y que hacen o aumentan la probabilidad de que esa conducta vuelva a aparecer. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá hay una caricatura, el niño para comer brócoli no quería comer, entonces comer brócoli genera una consecuencia y es que pueda acceder a un refuerzo o a un premio que sería, o algo agradable, el helado, ¿no? Entonces él va a comer brócoli para llegar al helado, ¿sí? Bien. Todo estímulo que aumenta una conducta, Skinner lo llamó recompensa. Hay que tener en cuenta algo sobre las recompensas. Uno, no son universales. O sea, lo que es recompensante para un niño de 4 años no lo es para un niño de 12 años, un adolescente de 13 años, 14 años, o para un bebé, o para ustedes. O lo que es recompensante para una persona que nació en el Cauca, en una comunidad indígena, tal vez no es recompensante para una persona que vive en Santa Bárbara, o una persona que vive en Meissen, o una persona que vive en Castilla, ¿sí? Entonces, tiene que ver, lo que es y no es recompensante, tiene que ver con tu contexto. Skinner lo llamaba la historia de aprendizajes, ¿sí? Con tu familia, con los valores socioculturales, ¿sí? No a todo el mundo el dinero le es recompensante, no a todo el mundo una carita feliz le es recompensante, no a todo el mundo un abrazo le es recompensante. Eso depende de muchos factores. Entonces, y vamos a hablar de dos tipos. Claro, hay recompensas que son más fisiológicas y, o sea, más biológicas que otras. Eso lo veremos más adelante. Por ejemplo, si estás deprivado de alimentos, o sea, si llevas unas 3 días, 4 días sin recibir comida, pues para todo el mundo será recompensante recibir comida. Resulta que la recompensa va también a surgir de la necesidad. Esto es algo fisiológico y no lo vamos a ver acá pero en la lectiva que les digo que yo dicto, yo explico bien esto porque esto hace parte de las emociones más básicas, que es la búsqueda de recompensas. O sea, les explico bien cómo es la neurobiología de esto, ¿sí? O de pronto cuando hablemos de motivación, en la clase al final del módulo, les hablaré de algo, ¿sí? Pero para entenderlo bien en otro contexto. Entonces, todos nosotros tenemos necesidades, dependiendo de lo que hemos vivido, y esas necesidades tienen que ver con una reducción una acumulación de la producción de dopamina en el circuito mesolímbico y una reducción de la liberación de dopamina sobre el núcleo accumbens, ¿sí? Que es entre más tengamos ganas de algo, más se acumula. Por ejemplo, cuando estás que te vas al baño a hacer chichi, eso es apremiante, ¿no? Uno como que ya no se aguanta más las ganas, que es más acumula. Y entre más cerca estés del inodoro, pues más vas a tener ganas y se vuelve como, no podemos pensar en nada más, ¿cierto? Y uno dice, no, no aguanté. Y cuando llegaste al inodoro, ¿qué sienten? ¿Cierto? Entonces se liberó esos chorros de dopamina a toda, que estaban contenidos, y esto es cómo funcionan las recompensas. Entonces, el deseo, o sea, tiene que ver con el deseo. El deseo tiene que ver con esa acumulación de dopamina y ya la sensación de recompensa de llegué, lo hice, tiene que ver con la liberación sobre el núcleo accumbens. Bien, entonces, para que una recompensa sirva, tiene que haber deseo, tiene que haber urgencia, tiene que generar incentivo, motivación, dirían algunos. ¿Sí? Placer. No. No está asociado con el placer y el displacer. No necesariamente. Y eso lo explico en otro contexto. Okay. Hay dos sistemas neurobiológicos, el del wanting, o sea, el del deseo, y el del liking, el del placer, el del gusto, el del agrado, ¿no? El primero es dopaminérgico, el segundo es por endorfinas, ¿sí? En la vida real y en la vida y en las experiencias naturales y cotidianas, por lo general, una recompensa lleva al placer. Y eso genera que la recompensa se aprenda a realizar la misma actividad. O sea, el placer genera también un reforzamiento, ¿sí? Pero no siempre. En ciertas situaciones se rompe la relación entre recompensa y placer. Por ejemplo, en las adicciones. Todas las adicciones conductuales o farmacológicas rompen esa relación.
Entonces, tú sigues haciendo cosas porque se sigue activando el sistema de recompensas, pero ya no sientes placer. Las personas no consumen drogas porque sientan placer al consumirlas, ¿sí? Sino porque no consumirlas les genera mucha ansiedad. Craving, ¿sí? La sensación de abstinencia. Tú no buscas a ese tipo guache que te maltrata porque ya sientas placer cuando estás con él, sino porque no hacerlo te genera mucha ansiedad. ¿Sí? Tú no revisas el celular porque ver los likes o ver los estados de quién revisó tus estados, de quién miró tus estados te genere ya placer, sino que no hacerlo te genera ansiedad. ¿Sí me hago entender? Al principio sí, pero después cuando viene la alteración ya no. Entonces, pero bueno, ahí me estoy desviando porque eso es lo que les dije que no les iba a hablar, que es lo de neurociencia afectiva. Eso es en otro contexto. Pero también es importante, yo les amplío esto un poquito con la clase de motivación, ¿sí? Pero para entender muy bien cómo controlar y cómo todo el contexto socioemocional, eso tiene que ver, eso es de la electiva de neurociencia social, ¿sí? Bien, para que lo anoten ahí por cuando tengan que elegir electivas. Si quieren saber sobre neurociencia social y afectiva, ese es el espacio. Bueno, entonces, les decía, las recompensas surgen de una necesidad. Entonces, para que tú puedas usar caramelos, comida, agua, bebidas como recompensas, tiene que haber la necesidad de acceder a eso. O sea, tiene que ser algo que no se pueda acceder fácilmente. Resulta que tú no puedes dejar un niño en el colegio sin comer para que trabaje por comida, porque eso no es ético y te mando de una vez el bienestar familiar, ¿cierto? O sea, tú, entonces, aquellas consecuencias, aquellos estímulos que son necesarios para vivir, tú tienes que garantizarlos simplemente por derecho. Acceso a alimentos, acceso a líquidos, a sueño, ¿sí? Bueno, el sexo no funciona con los niños, pero lo mismo debería ser, ¿sí? O sea, en las relaciones de pareja, si no me das mi recompensa, que el bienestar familiar debería interactuar, ¿no? Entonces es difícil con los niños usar eh, recompensas básicas o primarias porque esas ya están garantizadas por sus derechos. Y muchas veces tú dices, no, te voy a dar un chocolate, pues resulta que en la casa les dan más chocolates que ustedes pueden dar. Dinero, los papás ganan más que ustedes en algunos casos, ¿sí? Entonces no es fácil trabajar, además también hay problemas éticos, ¿sí? Entonces, por eso, saber qué es y qué no es recompensante es un desafío de cada uno de ustedes. Yo no les puedo decir acá qué es y qué no es recompensante, porque eso solamente depende del lugar donde están trabajando, del momento en el que están trabajando y del tipo de personas con las que trabajan. ¿Sí? Hace parte de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Vale? Entonces, las recompensas no son universales, son contextuales, dos tipos de refuerzos. Hablamos el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Sí? Refuerzo positivo. Ahí donde está. Bueno, tiene que ver con dar un premio o una consecuencia agradable y deseable. Es lo que es relativo. Entonces, tiene que ver con que ustedes descifren qué es lo que es agradable para que se lo puedan proporcionar si las personas hacen ciertas cosas, ¿no? Si terminas la evaluación en cierto tiempo, si no te paras, si no molestas, si sacas buenas notas, bueno, depende de lo que ustedes quieran lograr y administran recompensas. Refuerzo negativo. El refuerzo negativo tiene que ver con quitar una experiencia desagradable. ¿Sí? Algo que no les guste. Entonces, por ejemplo, les quito el reggaetón si se portan bien. ¿Sí? O sea, eso sería bastante recompensante. ¿No? Ah, no, para los niños no funciona ahora sí. Bueno, entonces identifican qué situaciones desagradables están presentes y las pueden quitar. Entonces, si, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, acá tenemos reforzamiento, entonces tenemos el estímulo discriminativo, que es como el contexto anterior, el contexto en el que sucede el aprendizaje, la respuesta que hacen los niños, lo que se espera que hagan, y el estímulo que reciben por hacerlo. ¿Listo? Entonces, el profesor asigna un tiempo de estudio independiente, el alumno o el aprendiz estudia, y entonces le da un elogio delante de todos sus compañeros, le da una medalla, ¿sí? Le da una carita feliz, lo que sea. Refuerzo negativo, te retiro un reforzador negativo. Entonces, el profesor asigna tiempo de estudio, A estudia, y le dice que, bueno, entonces por eso ya no te dejo tareas. ¿Sí?
esto funciona muy bien también. No todo tiene que ser a dar cosas. Entonces también podemos saber qué cosas no les gustan. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, para manipular los dos eventos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿No? Bien. No, señor. No, señor. Bueno, entonces, en este momento, denme un segundo que vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Dónde está la plantilla, presentación? Ah, no es esta, es teorías clásicas del aprendizaje, introducción. Acá. Bueno, les voy a mostrar una página que yo utilizo mucho para hacer como trabajos en línea, como actividades con ustedes, bueno, con las personas que estoy trabajando. Entonces, les voy a copiar en el chat un enlace, ¿vale? Esto se llama Pool Everywhere. Entonces, ustedes van a abrir este enlace. Y esto los va a llevar a una página parecida a esta. Lo pueden abrir desde el celular o desde internet, desde el computador, no importa. Me dicen si les está abriendo bien. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué les estoy preguntando ahí? Escriban los 3 reforzadores que más les agrade. Usen una sola palabra Listo. para cada respuesta. Muy bien. Entonces, por favor, van a responder 3 veces. ¿Listo? Entonces van a escribir, o van a responder diciéndome, van a usar 3 palabras, o sea, solamente. No entonces, por ejemplo, comida, hamburguesa, sándwich, cariño, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué más les agrade? Una sola palabra deben usar, ¿sí? Y lo van a responder 3 veces. Perdón, profe. O sea, escribimos una palabra, le damos enter. Otra palabra, Sí, enter. Otra palabra. Ok, sí. gracias. Pero debe ser la misma palabra los Continuar. 3. ¿La misma ¿Cómo? palabra los 3? No, ¿O son 3 No, diferentes. 3 cosas que les agraden. ¿Están viendo la pantalla cómo va cambiando? ¿Cómo se van viendo sus respuestas? Sí, señor. Sí, señor. Me avisan cuando ya han terminado todos. Profe, no sé qué pasa, pero voy a introducir la tercera respuesta y no me deja. Mm, qué pena, estás comiendo algo. Mm, Sí, a mí ay, no sé. tampoco. Dale, déjalas que pudiste responder, no te preocupes. Es más para ver en general A qué mí me respondieron. pasó igual. Listo. ¿Sí pudieron A responder mí todos? igual me pone como Yo solo gris. pude Responder una y las otras no me deja escribirlas. ¿No? Es que dice que la encuesta está llena y que ha recibido el número máximo de respuestas. Ah, de pronto porque estamos en la opción free, no sé. Intenten de nuevo, de pronto porque ya está, no sé. Son cosas de, ustedes son 20. Ah, creo que permite hasta 50 respuestas. ¿Sí? Y como son 18 por 3, entonces como que ahí se pasa.
Pero no importa. Entonces ya, dejemos entonces así hasta donde respondieron. Bien. ¿Qué me muestra acá? Acá me va a mostrar en el centro y más grande, o sea, entre más grande se vea, va a estar lo que más respondieron, lo que más está en común, ¿sí? Entonces, vemos que lo que más les gusta a todos es la comida, los helados, los viajes, los abrazos, el dinero y los dulces, ¿sí? O sea, comida, principalmente comidas dulces y grasosas, les gusta mucho, ¿sí? Y viajar. Y dinero y abrazos. Ay, qué bonitos, qué tiernos. Por favor, se abrazan. Entonces, simplemente con esto yo ya puedo usar estas respuestas para generar reforzadores. Entonces les puedo decir, bueno, mis niñas, si ustedes leen mucho, les voy a dar un viaje a Santa Marta para la próxima semana. ¿Listo? El problema es que no pueden viajar. O les voy a dar dinero, o les voy a dar abrazos. Entonces ustedes miran de acuerdo a lo que les gusta a las personas, qué opciones pueden tener para usar como reforzadores, ¿sí? Vemos que no a todos les gustan las mismas cosas, que cambian en función de lo que han vivido. Bueno. Vale, entonces, comida, tendríamos que ver qué tipo de comida. Entonces acá están los dulces, ¿sí? Postres, tendría que ver con dulces y con helados y demás. Abrazos, lo mismo. Tiempo, viaje, leer, libros, juegos. Bien, entonces vemos que hijos, leer libros no es muy popular. Marcadores, alguien nomás respondió marcadores. A pocas personas les agrada el afecto, pero les agradan los abrazos. Entonces, bien. Listo. Entonces, bueno, ahí recogimos información rápidamente. ¿Cómo podemos organizar esto? Hablamos entonces que hay reforzadores primarios que no son tan útiles porque no los podemos manejar tan fácilmente en los ambientes escolares, ¿sí? Como comida, agua, sexo y sueño. Muchos dirían, bueno, yo puedo darles dulces a los niños o chocolates a los niños, ¿sí? Pero, como les digo, no a todos los niños les gustan los dulces. No siempre es bueno porque tiene que ver con condiciones nutricionales, ¿sí? Y algunos niños pueden acceder a dulces que ustedes no les pueden dar. Entonces, ¿sí? Entonces con algunos niños no funciona tan bien. Depende del contexto y la historia de cada estudiante, ya lo dijimos, no son universales, deben ser detectados a través de observación. Entonces, ¿cuál es la forma sugerida para establecer los reforzadores que vamos a usar en nuestros ambientes? Entonces, brindar opciones de consecuencia. Entonces, primero, a partir, por ejemplo, de una encuesta como estas o de la experiencia que ustedes tienen, pueden generar opciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen como 4 opciones. Entonces, yo les digo, bueno, muchachos, en este momento ustedes pueden elegir si quieren abrazos, si quieren comer, o si quieren comer helados, o si quieren comer papas fritas, o si quieren jugar, tal cosa. ¿Sí? Entonces les damos opciones. ¿Listo? Y miramos a ver en repetidas ocasiones qué es lo que más hacen. Aquella cosa que más hagan, que más elijan, van a ser lo que más les agrada. Entonces, si vemos si en la primera semana lo que más eligieron fue siempre ir a la mesa de los dulces, o ir a la sala de videojuegos, o ir a jugar con los balones, o abrazarse con sus compañeros, entonces esos serán lo que vamos a usar como reforzadores. ¿Sí? Aquella opción que se elija con mayor frecuencia. ¿Sí es claro? O sea, ¿qué es lo que no debería hacer? Yo el error que podría cometer es, a priori, yo decidir cuál es el reforzador. Yo decir, bueno, listo, todos los que se aprendan las tablas van a recibir la vara del poder, las caritas felices, la monitoría. Tal vez eso les funcione para algunos, para otros no. Entonces, en realidad, yo debería primero hacer un proceso de observación a través de ver la conducta en opciones para establecer qué es lo que en común les gusta más. Bien. Bueno, cuéntenme un poquito qué experiencia han tenido ustedes con esto, porque yo sé que todos han usado reforzadores en algún momento.
pues bueno, ya lo había comentado en otra clase, pero en este tiempo a mí me ha funcionado muy bien hacer los refuerzos positivos. O sea, los papás estaban súper estresados con el hecho de no saber cómo manejar a sus hijos en casa. Entonces eso fue como una oleada de papás estresados, que qué hago, que no me hace caso, que llámalo tú, que dile que me haga caso, que dile que se conecte, bueno. Entonces lo que generé fue que cada uno de ellos eligiera, y tenían que elegir ellos por lo que usted acaba de decir, profe, que no son universales, qué es lo que más le gustaba hacer a sus hijos con ellos, pero qué actividad, y no podía hacer nada material. ¿Cómo así? O sea, que quiere un Kinder, sorpresa, entonces compren un Kinder. No, ¿qué les gustaba hacer? Entonces salían muchas cosas, muchos papás no sabían, otros empezaron a identificarlo y salían cosas como, no, a ella le gusta pintar, a él le gusta bailar, a él le gusta cosquillas, a él le gusta que le hagamos, a ella le gusta que le hagamos vestidos a las Barbies. Entonces todo lo que iba saliendo, ¿qué se hacía con el niño? Si tú te conectas en clase, tienes todo dispuesto, organizas tu lugar de estudio, estás en la clase virtual, al finalizar de la clase o en la tarde tendremos un espacio para vestir las muñecas, para hacer cosquillas, para leer un cuento, para bailar, y ese tendría que ser un espacio, les dije, más o menos de 20 a 30 minutos, ¿sí? Y Genial. funcionó muy bien eso. Entonces los niños hacían eso porque querían ese espacio con los papás, además que los papás están en casa, pero no están con ellos, están metidos en el celular o trabajando en el computador. Entonces Total. eso me funcionó a mí muy bien. Me sigue funcionando. Muchas gracias. ¿Quién habló? Linney. Linney. Sí, muchas gracias, Linney. Bien. Entonces, mira que mira, sigues muy bien los patrones sugeridos por la literatura, ¿no? De mirar opciones, porque no son universales. Para los demás, ¿alguien quiere decirnos algo más? ¿No? Pero hay que tener cuidado, porque esas experiencias generan saciedad. Si todos los días viste las Barbies, al quinto día, al sexto día, ya no te interesa. Porque vuelvo y les digo, surge de la necesidad. ¿Sí? Entonces hay que variar los reforzadores. No se pueden usar siempre las caritas felices, porque llega un momento donde las caritas felices te valen 5 porque ya tienes muchas caritas felices o porque no las necesitas para tu bienestar. Entonces, ¿y cuándo genera saciedad? En la medida en que se baje la conducta. Que si en la medida en que comience a dejarse de responder, se debe variar el reforzador. Si todos los días te dan helados, pues ya no te gustan los helados. ¿Sí? Si todo, no sé si les ha pasado con este tipo de cosas. Entonces, por eso debemos diversificar. Profe, eso pasaría también en las intervenciones que hacemos, digamos, en consultorio también, cuando uno utiliza, pero más refuerzos verbales para que el Sí. paciente o el usuario pueda lograr el objetivo terapéutico. Sí, si tú siempre le dices, vamos, tú puedes, sí, y le sonríes, sí. De un momento era, sí, ya sé. Sí, ya. Ok. Sí, entonces deja como, ay, qué mamera esta señora siempre me dice que puedo. Sí. Ok. Y no funciona con todo el mundo, ¿no? Hay personas que les Sí, no, agrada que no. los elogies, hay personas que no, hay personas que tú los elogies o no, como que les da la misma. Sí, entonces ahí es donde deben ser ustedes muy, muy creativos. Entonces ahí funcionaría, profe, por ejemplo, como yo les digo, que hagan una lista de esos reforzadores y los vayan variando. Sí, Y lo mismo pero como tengan en una cuenta, lista Pero de los correctivos. yo creo que va sí. más ligado es a los intereses. Nosotros por lo menos hacemos es un listado de intereses y pues uno sí lo tiene en cuenta, pero pues digamos que varía. Van hacia el mismo lado, ¿no? O sea, lo que te gusta los reforzadores van como hacia el mismo punto, ¿no? Bueno, entonces, o sea, lo que te interesa. Pero tengan cuidado y es que muchas veces no sabemos muy bien qué es lo que nos gusta y no nos gusta. O sea, muchas veces esto no está atravesado tan por la conciencia, por lo que sabemos. ¿Sí? Muchos de ustedes, y muchas veces aquí caemos en el sentido común y en el cajón, ¿no? O sea, si yo les pregunto, como hicimos acá, la mayoría de ustedes colocó viajes, helado, comida, dinero, abrazos, sexo. No, ninguno colocó sexo, por ejemplo, ¿sí? Por deseabilidad social, además. Lo que es la hipocresía, dice por ahí un meme. Profe, perdón que lo interrumpa, pero eso no tiene que ver
digamos, con el momento que uno está atravesando también. Porque, por ejemplo, También, sí, yo completamente. coloqué, en el momento de los 3, yo me detuve a pensar y yo fui una de las que coloqué dinero, pero eso no es lo que siempre rige mi vida, ¿sí? Es importante, Sí, pero entonces en este momento, dinero, es como, por ejemplo, si en este momento tú le dices a un niño que salir al parque es mucho más, será sí, mucho más apetecible sí, para él que si yo le digo sí, siéntate a ver una película. completamente, completamente. Tienes toda la razón y es lo que digo del contexto, ¿sí? Y la historia. Y cambia, esto cambia continuamente, ¿no? Entonces ahí es donde hay que también ser muy sensibles y diversificarlos, ¿no? De acuerdo a cada contexto, pero muchas veces también tenemos que saber que no pasa por lo que nosotros creemos, ¿sí? Tal vez muchas veces nos percibimos hasta mal, no tenemos buen acceso a lo que nos gusta y no nos gusta. Entonces también depende, la observación es importante, ¿no? Entonces dar como opciones para que dentro de esas opciones ustedes observen qué es lo que las personas más hacen rutinariamente, ¿sí? Eso pasa por mucho, entonces puedes preguntar, es una buena opción, pero también es importante que te des la oportunidad de observar qué es lo que en realidad las personas también en su vida cotidiana hacen y no hacen, ¿sí? O desde las opciones que tú les das, qué es lo que eligen hacer y no hacer. ¿Entender? Para variar. Sí, señor. Y dependen de la edad, no es lo mismo lo que tú decías al niño, dependen del momento, dependen de lo que les digo, eso siempre depende, va enlazado a una necesidad, ¿no? Entonces, ahora, como estamos de privados de salir, pues, todos queremos salir. Pero cuando tú todos los días salías al parque, pues no era algo valioso. Bueno, eh, estos serían los reforzadores primarios, los primeros que les digo, y hay algunos que se llaman reforzadores generalizados, son aquellos que te permiten acceder a muchos reforzadores. Entonces, por ejemplo, el dinero, ¿sí? Con el dinero tú puedes comprar helados, comprar papas fritas, puedes comprar viajes, etcétera, ¿no? Algo que algunas personas manejan como un reforzador generalizado es la cantidad de atención que se recibe, ¿sí? Entonces, conductas que reciban que conlleven a que se gane tiempo y atención, pueden reforzarse, ya que ese nivel de atención va enlazado a el acceso a comida, a cuidado, a experiencias divertidas, ¿sí? A cariño. ¿Sí? Entonces, por eso siempre dicen, no, es que está llamando la atención y se usa, pero no se mira bien a qué se está refiriendo. Cuando se usa eso, se refiere más a cómo la conducta de que te presten atención permite acceder a a otros reforzadores más primarios, como por ejemplo el juego. ¿Sí? Entonces, el problema no es que el niño llame la atención, es por qué está llamando la atención. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está haciendo falta? ¿A qué quiere acceder a través de esas conductas? ¿Sí me hago entender? Lo mismo en clase. Y muchas veces no es llamar la atención, muchas veces que usamos eso simplemente como una explicación simplista. ¿Sí? Entonces, porque todo el mundo dice, no, es que él es cansón porque llama la atención, no, es que le hace mal es porque llama la atención. Pero tal vez es otra cosa, ¿no? Cuando en realidad sucede, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué lo está haciendo? Es porque en realidad no está recibiendo el cuidado, la protección, se siente descuidado, ¿sí? O porque le falta alguna cosa mucho más básica. Bueno, en los contextos escolares hay múltiples reforzadores generalizados que permiten acceder a múltiples recompensas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los elogios. ¿Por qué los elogios pueden ser concebidos un reforzador generalizado? Porque permiten, por ejemplo, recibir eh, prestigio. Y eso tiene que ver, y eso es muy importante en nuestra vida social, lo que digan los demás de nosotros, principalmente en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, en adolescentes. Los adolescentes dependen mucho de la percepción que tienen sus pares. ¿Sí? Entonces, con adolescentes es muy bueno trabajar con lo que dicen sus pares. Calificaciones. Las calificaciones ¿a qué permiten acceder? Por ejemplo, a recompensas en la casa, a salidas, bueno, entonces lo que los papás puedan dar. También pueden permitir acceder, por ejemplo, a reconocimiento social por títulos, medallas, bueno, lo que se establezca. Medallas, trofeos, diplomas, títulos, ¿sí?
todo esto también funciona para contextos terapéuticos, ¿no? Es decir, la forma es ajustarlos. Todo esto genera también desafíos en el control de la conducta escolar, ¿vale? Entonces, ¿qué desafíos se generan? Pero esto surgió cuando no era. ¿Qué es lo que pasa con estos reforzadores? Muchas veces, los desafíos, se generan conductas en ausencia de reforzadores. O sea, cuando se usan en el contexto escolar, es que cuando no están los reforzadores, entonces muchas veces no se mantienen las conductas. Entonces se genera como que un problema que si no te doy el refuerzo, no tengo el comportamiento. O si tú dejas de reforzar, comienza a disminuir el comportamiento. Entonces es un lío para manejarlo en los contextos escolares con ciertos niños, ¿no? Por lo general, los contextos escolares y clínicos lo que tenemos es una prelación de reforzadores individuales sobre reforzadores sociales. Entonces lo que estamos generando es competencia. Y hay casos en los que se ha visto que hay niños que roban o que pelean por las caritas felices, por lo que tú le des, ¿no? Entonces esas economías de fichas se vuelven inmanejables muchas veces, como se hacía en las cárceles, pero no se volvió a hacer, ¿no? Porque se genera la mafia de las economías de fichas, o porque genera sensaciones de superioridad o inferioridad, o sea, superioridad en el quien accede a estos reforzadores e inferioridad en el que no accede a ellos, ¿no? Entonces que tiene serias implicaciones en el desarrollo sociomoral y puede generar daños irreparables en la autoestima y en la percepción de las personas, de sí mismas y del contexto, ¿no? Entonces, porque seguimos pensando en una educación basada en la conducta individual y no basada en la conducta cooperativa y social. Muy pocas veces pensamos en recompensas o reforzadores para conductas sociales, ¿sí? Todo esto tiene implicaciones morales sobre cómo estamos construyendo esos códigos de valores, qué es lo que estamos consiguiendo valioso y no. Muchas veces que la tolerancia, que la cooperación, pero eso queda en teoría, en palabras. A la hora de la verdad, todo el sistema de notas es individual, el sistema de recompensa es individual, el sistema de castigos es individual, entonces todo se vuelve individual y hacemos una moralidad social que es incongruente, ¿no? Hay variaciones en el valor del incentivo, entonces también esto va a generar culturas de qué es valioso y qué no es valioso, entonces hay que dependen mucho de la institución. Algo que nos debemos preguntar, ¿qué pasa con los que nunca son premiados? Miren, muchachos y niñas, tal vez no siempre, pero por lo general nuestro sistema educativo es un sistema segregador, es un sistema de poca equidad, de poca... sí, equidad, ¿vale? Aquí hay personas que tienen, por su biología, por la educación de sus padres, por la nutrición durante los primeros años de vida, por su neurodesarrollo, facilidad para resolver tareas de memoria de trabajo. O sea, que rápidamente pueden hacer ejercicios mentales con fluidez, principalmente verbales, ¿sí? Y esas son las personas que son privilegiadas en la educación. El que haga cuentas rápidas, el que escriba más rápido, el que responda más rápido, ¿sí? O el que termine la tarea, el que tenga mejor letra. Entonces, esas personas, hay un conjunto de niños que son los que siempre reciben los incentivos, que son los que siempre ocupan los primeros puestos, ¿sí? Primero estas personas comienzan a saciarse de esos reforzadores y más tarde ya los refuerzos académicos pierden el valor del incentivo, ¿sí? Segundo, crea un sistema de valores donde ellos se creen por encima de los demás en una jerarquía simplemente artificial, porque esto es cultural, ¿no? O sea, no hay nada que me diga que las personas que responden más rápidas son mejores o peores que las personas que no, y en la vida real eso no sucede, ¿sí? O sea, los que siempre ganan las medallas en el colegio no van a ser las personas más exitosas en la vida. ¿Y qué pasa con los que nunca son premiados? A todos, tanto a los que siempre son premiados como a los que nunca son premiados, les estamos haciendo un daño en su desarrollo socioemocional. Para algunas personas más que para otras, ¿sí? Y esto además puede generar un sesgo en los educadores. ¿Qué sesgo? Bueno, también en los terapeutas y en los padres, ¿sí? Un sesgo es
una valoración positiva de una expectativa de autocumplida o heterocumplida, y es que siempre esperamos que tales personas sean las mejores del salón y los que obtengan los reforzadores, y que unas personas sean los castigados y los que nunca los obtengan, ¿no? Y entonces, sin que nos demos cuenta y de forma inconsciente, estamos generando un ambiente educativo o terapéutica para cumplir nuestras expectativas. Eso lo hacemos sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, de entrada hay un sesgo y tú ves, este peladito, y miren, nunca vean el diagnóstico antes de ustedes hacer la evaluación, porque eso sesga su percepción. Si ustedes leen el diagnóstico oposicionista desafiante, de ahí en adelante, ustedes todo lo que hagan, sin que se den cuenta, lo van a hacer para satisfacer la expectativa que ustedes tienen de ese diagnóstico. Trastorno del espectro autista, toda la evaluación, ustedes, sin que se den cuenta, la estarán haciendo, o la clase o la intervención, para satisfacer su estereotipo de trastorno del espectro autista. Entonces, es lo que menos deberíamos hacer al leer una historia clínica, es leer el diagnóstico, ¿sí? Yo sé que estoy en contra de mucho de lo que ya les dijeron en otras clases, pero pues es la perspectiva que yo tengo, fundada en buena parte de lo que he investigado, ¿sí? Y adicionalmente, parte de este sesgo es que hay un reforzamiento circular. Bueno, eso es un concepto mío, ¿sí? El reforzamiento circular, ¿sí? No sé si exista o no, pero preparando la clase lo creé, o sea, eso es de ayer. ¿Qué es lo que pasa? Tú como profesor o como terapeuta dices, yo voy a usar digamos, chocolates, garotos, de reforzadores, ¿sí? Entonces les dicen a los niños, miren, los que resuelvan más cantidad de ejercicios bien y más rápido van a tener los 3 primeros, los chocolates, ¿sí? Y resulta que para algunos niños que más les gustan los chocolates, pues se motivaron más y hicieron más y fueron los que los ganaron, ¿sí? Y entonces eso te va a sentir a ti que tú elegiste buenos reforzadores y estás siendo buen profesor, porque estás formando o estás haciendo que haya aprendizaje a través de tus prácticas didácticas y pedagógicas o terapéuticas, ¿sí? Entonces, esto refuerza la conducta de que tú lo vuelvas a hacer. Entonces, el uso de reforzadores que conllevan a un aprendizaje exitoso en algunas personas refuerza la conducta de que los educadores sigan usando esos reforzadores y esos principios de aprendizaje, lo cual genera un beneficio de doble vía solamente para un grupo de personas que son los que sean reforzados y no para los que no sean reforzados. ¿Sí me hago entender? Que si ustedes también están siendo víctimas, entre comillas, del reforzamiento que ustedes hacen, al aumentar la probabilidad de que ustedes vuelvan a hacer esa conducta haciendo esas cosas. Entonces también debemos cuestionarlos. ¿Qué? ¿Alguien iba a decir algo? Hola. ¿Alguien? Yo escuché que alguien iba a decir algo. ¿Nadie? Es que impresiona mucho. Pues porque uno es muy, o sea, es como que uno siempre hace ciertas prácticas y no automatizadas, o sea, como que uno no piensa muchas veces en todo esto. A mí, por ejemplo, me impacta mucho, pues que sí, que uno está cometiendo quizás muchos errores en sus prácticas, pero también es una manera inconsciente porque incluso a uno mismo le aplicaron eso. Entonces, y de hecho hasta creo que en las universidades pasa mucho. O sea, la forma como uno le imparten el conocimiento y le dicen que de cierta manera está bien ejecutar ciertas cosas. Claro. Entonces, uno ya lo hace como innato y no lo está Por pensando. ejemplo, ¿sí? ¿Quién está hablando? Marcela. Marcela, si por ejemplo a ti te gustó y yo te digo, sí, Marcela, qué comprensión tan buena que estás haciendo del tema, ¿sí? Me encanta lo que estás diciendo. Y tú me dices, ay, gracias, profe, usted es muy buen profesor, entonces mutuamente nos estamos reforzando, ¿no? ¿Y qué pasó con las demás? Con la que dice, qué bodrio esta clase, ¿sí? Es ahí, y esto pasa cotidianamente. Simplemente, claro, no lo vean como un error, simplemente está sucediendo y ténganlo en cuenta la próxima vez que preparen una sesión o una clase o una didáctica o una actividad en la que ustedes van a usar refuerzos, que también se devuelven.